Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental, al último programa del año 2023. Bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema que ha sido sugerido, propuesto por uno de nuestros seguidores, como es nuestra costumbre, y el tema de hoy es las consecuencias psíquicas que deja en un niño, en su desarrollo y en su vida adulta posterior, cualquier tipo de abuso por parte de familiares directos. Este es el tema que ha propuesto una de nuestras seguidoras y nosotros vamos a hablar hoy sobre este tema, así que adelante, pasen, escuchen y bueno, también pueden conversar. Muy buenas tardes a todos y todas. Último espacio de psicoanálisis y salud mental del año. Así que vamos a comenzar a hablar de este tema tan delicado, tan frecuente, por otra parte, y vamos a hablar, como este es un espacio para hablar de los fenómenos psíquicos, de los acontecimientos psíquicos, es perfecto para abordar ese tema, ¿no? Las consecuencias que este tipo de abusos pueden tener en las personas, tanto en su desarrollo infantil como en su vida adulta, que obviamente pues pueden ser muchas, ¿no? En principio vamos a decir que el psicoanálisis es una ciencia de efectos, es decir, no es que a una persona que haya padecido algún tipo de abuso por un familiar directo, eso tenga que afectarle obligatoriamente a su desarrollo o a su vida adulta. No es así lo psíquico. Es desde que aparece el problema en la vida adulta, es cuando el paciente consulta en análisis y que se puede, que va hablando de su vida, que ahí aparece que ha sufrido algún tipo de abuso. Es decir, siempre desde el síntoma que vamos para atrás. No es una ciencia de causas, no es que porque haya pasado X vaya a producirse Y. Es desde Y que podemos reconstruir el X. Dicho esto, hay que decir que muchas veces las personas que han sido abusadas ni siquiera lo recuerdan. Es decir, que eso deja una huella que generalmente está reprimida, está olvidada. Cualquier tipo de abuso a un niño por un adulto, ya sea agredirle, ¿no? Pegarle, ya sea un abuso sexual, ya sea un maltrato psicológico, es completamente desaconsejable. Bueno, vamos a empezar por lo más habitual, que es pegar a un niño, ¿no? Pegar a un niño es un abuso de poder por parte de un adulto, porque un adulto tiene mucho más fuerza que un niño. Obviamente no están en igualdad de condiciones. El niño no puede responder al adulto en igualdad de condiciones, no le puede pegar de la misma manera, no se puede defender, ¿no? Entonces ahí ya vemos que hay un abuso de poder, hay una diferencia de poder, de fuerza, de autoridad que no corresponde y que para el niño le puede desbordar. También cabe decir, en esta situación, cabe hablar del adulto, ¿no? Del adulto que maltrata o que pega a un niño, que para enseñarle, ¿no? Utiliza ese prejuicio de la letra con sangre entra, ¿no? Le pega o le maltrata. Bueno, pues ese adulto obviamente tendría que reestructurar algunas frases, a saber de dónde viene esa frase, cómo le ha sido transmitida. Entonces, alguna transformación tiene que poder hacer psíquica. ¿Para qué? Para llegar a sistemas educativos mucho más acordes con la ciencia, con lo que la ciencia determina como más eficaz en la educación y para favorecer el desarrollo de los niños. Por parte de los adultos tendríamos que decir que los padres generalmente son los que tienen que psicoanalizarse cuando hay algún tipo de problemática infantil. Cuando vemos a un niño que tiene problemas con los estudios o que tiene problemas con
o sea, que tiene fracaso escolar, o con los compañeros, que está siendo acosado, o bueno, son situaciones complejas donde principalmente los niños tienen que ser atendidos, pero los padres tienen que intervenir, tienen que participar, porque pueden estar de alguna manera interviniendo en esa situación, puesto que los niños, su psiquismo depende mucho del de los padres. Eso por una parte, o sea, y sobre todo cuando son niños muy pequeños, los padres tienen que entrar en el tratamiento. Entonces habría que modificar algo de ellos en la hora para aprender a cómo... Porque en realidad los niños están preparados para crecer ellos, para aprender, para hacerse adultos, está todo en el mundo preparado para que ellos aprendan todo. Entonces, cuando tienen dificultades para aprender o para crecer o en su desarrollo, hay que pensar que lo que están padeciendo son interferencias psíquicas. Algo se está obstaculizando en su camino de aprendizaje, porque los niños, ya digo, está todo preparado para que ellos vayan aprendiendo. Bueno, entonces, sistemas educativos de estos de golpear a los niños, maltratar a los niños para hacerles aprender, el psicoanálisis lo desaconseja. Además que por otra parte los niños también van cogiendo el gusto a la bofetada, al azote, ¿no? Porque en realidad son caricias a alta velocidad, ¿no? Y también hay que pensar que en el masoquismo erógeno, ¿no? En el masoquismo primario que está en todo sujeto psíquico, que si uno se acostumbra a pagar su culpa inconsciente con el goce de la bofetada o del azote, pues después el niño puede acostumbrarse a eso y seguir buscando eso a lo largo de su vida, también en su vida adulta. Entonces, desaconsejado totalmente por el psicoanálisis. Si usted es una de esas personas que tiende a que se le vaya la mano con el niño, bueno, pues les recomendamos conversar un poco, psicoanalizarse un poco, a ver si algo puede transformarse, modernizarse, ¿no? En el sistema educativo que usted aplica. Eso en cuanto a lo que serían los maltratos físicos. Luego ya estamos hablando de casos más graves de personas que realmente están muy mal y que lo pagan con los niños. Pues obviamente ya ni hablar, ¿no? De esos casos tan graves donde a veces incluso tiene que intervenir la ley, tiene que retirar la custodia a los padres de los niños, porque también un tipo de maltrato es no cuidarles adecuadamente, no satisfacer las necesidades que tienen, alimenticias, higiénicas, de ocio, de educativas, de amistad, etcétera. Todo eso también es un tipo de maltrato o abuso, ¿no? que hay que... Entonces hay incluso algunas situaciones donde se hace necesario que intervenga la ley o los servicios sociales para retirar a esos niños de los padres. Esos casos ya ni mencionarlos, ¿no? En cuanto a otro tipo de abusos, bueno, abusos sexuales, por ejemplo. Hay sociedades donde los abusos sexuales de los niños son tan generalizados que no podemos atribuir a ello el desarrollo o la producción de síntomas neuróticos, puesto que todo el mundo tendría que tenerlos, o una gran parte de la población. Entonces vamos a ver cómo en unos niños eso deja huella, deja pozo, hace síntomas, y en otros no. Es decir, siempre lo vamos a ver desde la edad adulta, si eso le produjo alguna sintomatología, ¿no? alguna huella psíquica, algún efecto. Dicho esto, también les tengo que decir que lo más normal en psicoanálisis es encontrar que los neuróticos han fantaseado con abusos por parte de los padres, o que han fantaseado con relaciones sexuales con los padres. Eso es lo más normal en la neurosis, ¿no? Más allá de que también están esos casos donde los padres o algún familiar directo ha intentado alguna relación, ¿no? Pero lo que siempre hay es ese tipo de fantasías edípicas en todos los neuróticos y en todos los pacientes en análisis, ¿no? Esa fantasía, porque es la tendencia edípica, es la tendencia en el niño a querer casarse con la mamá
y a querer matar al papá, y a la inversa, a querer casarse con el papá y a que desaparezca la mamá. Eso es algo psíquicamente que se produce en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, cómo viva cada uno después la renuncia a esas tendencias es lo que va a diferenciar a los seres humanos de otros. Hay neuróticos que se quedan ligados, fijados a la figura de la mamá y a la masturbación con la mamá. Toda la vida fijado a eso. Esos son neuróticos graves que difícilmente podrán salir al mundo o podrán hacer otro tipo de actividades o con el papá, ¿no? Pero casi siempre son fantasías en el caso de los neuróticos. No voy a decir que no haya casos reales, por supuesto que los hay, pero digo, en el caso de la neurosis casi siempre son fantasías por parte del paciente. También hay que decir que la mayoría de los pacientes, sobre todo al inicio de los tratamientos, suele culpar a los padres de lo que les pasa. Es por culpa de, bueno, la mujer es por culpa de la madre que no la hizo hombre. No lo dice así, pero está latente en todas las quejas que tiene con respecto a su madre. Que no le dio esto, que no le dio aquello, que a su hermano siempre le dio más, que no sé qué, que no sé cuántas. Bueno, que la madre no le dio pene, que la madre no le hizo hombre y que para el hombre es todo mucho más fácil. Esa suele ser la queja de la mujer, ¿no? Y en el hombre también, en el hombre neurótico está esa cosa con el padre, la rivalidad con el padre, el miedo al padre, padres también muy temidos como si fuesen padres muy feroces, ¿no? Que en realidad luego, ¿no? va transformando su discurso hasta llegar a comprobar o a decir como su padre era un padre normal, ¿no? Recuerdo aquel caso de este neurótico que toda la vida pensó que su padre había intentado matarlo, ¿no? Y que en el psicoanálisis, cómo se produce la reestructuración psíquica, ¿no? Va reestructurando esa frase hasta llegar a la frase de que su padre lo que le estaba enseñando no es que le quisiera ahogar, que le estaba enseñando a nadar, ¿no? Quiero decir que lo psíquico sufre transformaciones, deformaciones, como hemos hablado en otras ocasiones, la transferencia, la condensación. Por lo tanto, si uno ya tiene el recuerdo de que sus padres le abusaron, probablemente sea un recuerdo encubridor. Generalmente todos los recuerdos son recuerdos encubridores, ¿no? Que en el análisis vamos a ir reconstruyendo, vamos a ir reconstruyendo operaciones hasta llegar a la verdad, a la verdad del sujeto, ¿no? Al deseo que se esconde detrás de ese recuerdo encubridor. Es decir, que la teoría del trauma no es para nada psicoanalítica, esa teoría de que sucedió algo traumático que entonces ya te hizo enfermarte psíquicamente y después toda la vida estás enfermo psíquicamente por aquello que te pasó en la infancia. Eso no es para nada psicoanalítico. El psicoanalítico no piensa así, no piensa desde el pasado, que en el pasado te haya pasado algo que determine tu presente y tu presente determine tu futuro. No, es una ciencia de efectos. Es desde ahora que vienes y me cuentas esto, yo te voy a ayudar a reconstruir las operaciones para ver qué deseo está en juego en ti cuando te mantienes ahí, en ese recuerdo encubridor que no te deja hacer otras cosas en la vida, que no te deja disfrutar de la vida, que no te deja llevarte bien con tus padres porque piensas que abusaron de ti o porque, ¿no? Insisto, que puede ser verdad, que puede haber pasado, pero hasta en esa situación vamos a ver qué pasó, ¿no? Vamos a ver, y vamos a ver por qué el sujeto se aferra a aquello que pasó para no hacer su vida ahora en la actualidad, para seguir culpándole, como forma de venganza también, ¿no? El síntoma y la enfermedad como forma de venganza. Bueno, ¿qué? Siempre hay una dedicatoria del síntoma, siempre hay una dedicatoria de la enfermedad, está dedicada a alguien, pero también la salud está dedicada a alguien. Entonces es encontrar alguien con quien hablar, es encontrar un espacio para conversar, un espacio para psicoanalizarse y sobre todo tiene que haber, por una parte, la voluntad del sujeto de querer transformar esa situación, de no quererse quedado fijado y anclado a esa situación, a
a ese deseo de venganza o a ese recuerdo, ¿no? Y después ya sabemos que van a aparecer las resistencias en el psicoanálisis, pero forma parte ya del tratamiento analítico y siempre va a estar la psicoanalista o el psicoanalista y su deseo en juego favoreciendo el proceso de transformación por parte del paciente, el proceso de psicoanálisis, ¿no? Entonces la teoría del trauma no va, ya cuando nace el psicoanálisis en 1900 se descarta la teoría del trauma, ¿no? Se descarga porque en realidad la teoría del trauma dice te pasó un trauma, entonces luego usaba la hipnosis y la catarsis, ¿no? Como método y como técnica, porque pensaban que ahora hipnotizando al paciente lo hacían llegar de nuevo a aquella situación traumática, el paciente la recordaba, descargaba todo el afecto que en aquella situación no pudo descargar por no entenderla, por ser muy pequeño o lo que fuere, ¿no? Y que ahora lo descargaba y que entonces desaparecía el síntoma. Esa es la teoría del trauma, pero el psicoanálisis ya sabe que eso no es así. El psicoanálisis reconoce que el único trauma que tiene todo sujeto psíquico, y que además es un trauma general, que a todos nos sucedió, nos aconteció, es la entrada en el lenguaje. Eso es lo que resulta traumático para el sujeto psíquico. Es decir, que es un animal, es un cachorro animal que está pegado a la madre y que en un momento determinado tiene que quitarle a la madre esa atribución que le había hecho de poder absoluto, de que le podía dar todo, y va a entrar al mundo, va a entrar al mundo donde tiene que hablar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a leer, tiene que aprender a comportarse con los otros, tiene que poner límites a sus tendencias polimorfo-perversas, tiene que hacer caca en el cuarto de baño, no se puede hacer caca encima, no puede masturbarse delante de la gente, tiene que empezar a poner límites, aparece el pudor, aparece la moral, aparece el asco, ¿no? Es decir, los diques a la sexualidad infantil, y entonces ahí aparece, todo eso es traumático, esa limitación, ¿no? de su animalidad, digamos, de su cachorrismo, y que va a tener que hacer un trabajo, un esfuerzo. Ese es el trauma que en función de cómo lo lleva cada uno, pues o se queda fijado a ese otro trauma encubridor, a ese recuerdo encubridor, porque mi padre es tal y mi padre es cual, y no sé, y no hay neurótico que no venga hablando de los padres, todos, ¿no? Por eso digo que es una fantasía, es un recuerdo encubridor en muchos casos, y una fantasía también en muchos casos la de haber sido abusado por los padres, ¿no? Una fantasía que esconde realmente un deseo edípico, lo que psíquicamente estuvo en todos fue ese deseo de seguir pegado a la madre y que el padre no apareciese, ¿no? Y luego al revés también, porque también hay un momento de enamoramiento del padre. Lo que pasa es que el aparato psíquico tiene esa capacidad, esa versatilidad de darle a todo la vuelta, de proyectar, de transformar en lo contrario, ¿no? Tiene esa capacidad, como estamos viendo ahora en las conferencias sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Que estamos leyendo precisamente todos esos operadores psíquicos inconscientes. Bien, entonces uno no se tiene que fiar ni de lo que recuerda, ni de lo que sospecha, ni de lo que siente hacia los padres o los familiares. No tiene que confiar en eso, tiene que desconfiar siempre de sus sentidos para conocer su verdad, para conocer la verdad psíquica, su realidad psíquica. Se tiene que psicoanalizar, ¿no? Y sobre todo también para sustituir, para avanzar, porque tampoco puede uno estar toda la vida aferrado al pasado o aferrado a aquello que cree que pasó. Ya está, o sea, el pasado no existe. El pasado no existe. El pasado es una construcción desde ahora, y el futuro tampoco existe, hay que construirlo, ¿no? Y lo único que existe del futuro, otra cosa que
que es traumática para nosotros y que nos la trae la entrada en el lenguaje, es que en el futuro está la muerte. Eso es lo único claro y determinante que hay en el futuro. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Pero cuanto uno más tarde en llegar a la muerte, es decir, más se alargue su vida, bueno, pues vivirá más y mejor también, ¿no? Todo, el psicoanálisis lo transforma todo. Todo lo que está tocado por el psicoanálisis ya lo vamos a empezar a ver de otra manera. Entonces, desconfíen de sus sentidos, desconfíen de sus recuerdos. Recuerden que en muchas ocasiones hemos hablado de cómo nos engaña, ¿no? Lo que percibimos. Que vemos salir el sol por el este y ponerse por el oeste y pensamos que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, cuando en realidad la ciencia, Copérnico, nos dice que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Bueno, pues eso pasa también con respecto a nuestras percepciones, a nuestros sentimientos. Uno piensa que su padre abusó, ¿no?, de ella y en el análisis se da cuenta de que ella estaba enamorada de su padre y se sintió rechazada por su padre porque su padre estaba casado con su madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que psicoanalizar. Y a la inversa también, alguien que no recuerda nada, alguien que eso parece que no tiene ningún peso en su vida ni nada y puede aparecer en su psicoanálisis que bueno, que se dio cuenta de que algún familiar directo lo que intentó, lo que hizo en aquella ocasión con él o con ella era algo sexual. También puede darse eso, ¿no? Pero el psicoanálisis lo relativiza todo mucho, ¿no? Es todo muy relativo. Lo que está claro es que uno no puede estar detenido en el pasado, no puede estar fijado a un recuerdo, a un acontecimiento, ¿no? La fijación también indica que se gozó de eso, que hubo un goce. Cuando alguien queda fijado a eso es porque algo gozoso, ¿no? Es como si quisiera volver de nuevo a repetir ese goce, a volver a gozar de la misma manera, que tampoco es muy recomendable porque es infantil, ¿no? Es infantil y conviene, bueno, pues construir, producir formas más adultas de gozar, que siempre van a tener que ver con el hablar, con el psicoanalizarse, ¿no? Para poder salir al mundo, para poder... Claro, porque qué difícil es para alguien que está fijado a esos modos de gozar posicionarse en la vida, ir a trabajar, relacionarse con otros, tener pareja, educar a sus hijos, ¿no? Porque eso es lo que está sobredeterminando su vida. Ese deseo negado, ese deseo reprimido que está produciendo esos recuerdos o esos síntomas o esa situación anómala en su vida, eso es lo que está comandando su vida, su día a día. Entonces, qué difícil, ¿eh? ¿Cómo va a poder progresar? ¿Cómo va a poder crecer? ¿Cómo va a poder disfrutar de la vida? Es imposible. Y también uno se pregunta, ¿cuál es el progreso? ¿Hacia dónde hay que progresar? ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno, en mi opinión está clarísimo, hacia la salud mental, hacia la capacidad de disfrute, de trabajar, de amar, de disfrutar de las cosas de tu vida, de las cosas que tienes, o transformarlas en todo caso, ¿no? Si en el proceso te vas dando cuenta que eso te hace mal, que eso no te conviene, que esa persona con la que te relacionas no te hace bien, bueno, pues lo vas transformando, ¿no? Que también algunas de las relaciones, esto suele pasar, también es habitual, ¿no? Esos abusos vividos y reprimidos, es decir, desde el inconsciente, determinan las relaciones que tienes actualmente. Entonces, es que siempre me encuentro con personas que me maltratan, o siempre voy a acabo trabajando en sitios donde abusan de mí, me explotan, me hacen echar más horas de trabajo y no me las pagan, ¿no?
bueno, pues eso también tiene que ver con tu manera de gozar. También tiene que ver con una tendencia masoquista en ti. Así que ven, no se puede escapar del inconsciente. Uno no se puede escapar de sí mismo. Te puedes escapar de un peligro exterior, te puedes escapar hasta de tus padres, de tus familiares, de tu familia. Te vas al quinto pimiento, te vas a otro continente para huir de tus familiares. Pero de tu moral, de tu super yo, de tus padres internalizados en tu psiquismo, de tus prejuicios, de eso no puedes escapar. No se puede escapar. El inconsciente tiene cuernos en el culo para quien quiere escapar de sí mismo. Por eso, queridos amigos, queridas amigas, la recomendación es psicoanalizarse. Psicoanalizarse, no escapar, hablar, tener la valentía de hablar, que después cuando se habla uno se da cuenta de que no era para tanto, que es mucho más leve de lo que uno pensaba, porque estas cosas eran muy grandes, muy grandes, muy grandes cuando uno era muy chiquitito, cuando uno era niño, pero ya siendo adulto las cosas no son ni tan importantes ni tan grandes como para no poder sustituirse o cambiarse o ser otro o cambiar una frase en la estructura psíquica, ¿no? Una frase, transformar una frase muchas veces significa vivir una vida mejor. Así que, queridos amigos, amigas, felices fiestas. Terminamos con este espacio de psicoanálisis y salud mental el año 2023 y el próximo ya será para el año 2024. Les deseo a todos que vivan unas navidades familiares, si están con familiares, que sean muy gozosas. Si alguno de ustedes tiene miedo a esas reuniones familiares, piensa que son peligrosas para su salud mental o psíquica, les recomiendo tomar unas sesiones de psicoanálisis, hacer un intensivo antes de las fiestas para, bueno, pues para tener la fiesta en paz, ¿no? Para poder disfrutar con los seres queridos, que también es una manera de disfrute y de goce muy grande, ¿no? Cuando uno sabe bueno, pues poder conversar con los otros, ¿no? Gracias a todos. Virginia Baldominos a su servicio en www.virginiabaldominos.com. Y bueno, como siempre, felices fiestas, feliz año. Se acerca el final de año, no hay que tener miedo a los finales porque continuaremos, to be continued, próximamente. Gracias a todos, continuamos la próxima. Adiós.